Última hora. Imágenes impactantes se difunden rápidamente en las redes sociales. Hombres, mujeres y niños migrantes son desalojados del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde dormían entre maletas, pasillos y bancas de metal. La escena, marcada por gritos y empujones, ha dividido al país. Un grupo de ciudadanos, cansados de la situación, decide actuar. Afirman defender su derecho a transitar libremente, a no ver su aeropuerto convertido en un campamento improvisado. Este episodio es solo el inicio de una crisis más profunda que enfrenta México. La ocupación del aeropuerto. Durante varios días, los migrantes ocuparon los espacios comunes del aeropuerto. Algunos pedían dinero, otros ofrecían limpiar maletas o cargar equipaje a cambio de unas monedas. Sin embargo, pronto el caos se adueñó del lugar. Las puertas estaban bloqueadas, los olores eran penetrantes y las discusiones entre empleados y viajeros se volvieron frecuentes. Los pasajeros comenzaron a exigir una respuesta y esta llegó, aunque no como muchos esperaban. A las primeras horas de la mañana, la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, irrumpieron en el aeropuerto por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje es claro. México no permitirá desorden ni ocupaciones ilegales en sus instalaciones estratégicas, declaró un comandante ante las cámaras. La prioridad, añadió, es restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilizan el aeropuerto. Mientras los migrantes eran retirados entre llantos y reclamos, una sensación amarga recorrió las redes. ¿En qué momento el país se llenó de personas sin rumbo que desafían la ley en suelo mexicano? El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando los uniformados formaron un cordón frente a la puerta principal. Afuera, decenas de personas observaban en silencio. Algunos aplaudían, otros grababan. México amanecía dividido. Pero lo que nadie sabía era que este desalojo apenas sería el inicio de una tormenta mucho más grande. El operativo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue solo el primero. Desde Palacio Nacional se giraron órdenes para reforzar la vigilancia en aeropuertos de Cancún, Monterrey y Ciudad de México, donde ya se registraban aglomeraciones de migrantes durmiendo en los pasillos. La Secretaría de Gobernación y el INM recibieron instrucciones directas para implementar protocolos humanitarios con disciplina. El mensaje resonó con fuerza entre los ciudadanos. Muchos lo interpretaron como un acto de autoridad largamente esperado, porque el desorden, dicen, había crecido en los aeropuertos. Había familias enteras que llevaban semanas durmiendo sobre cartones, cocinando en los baños o reclamando comida a los turistas. Nosotros también tenemos hambre, pero no vivimos del aeropuerto, dice un empleado de limpieza con voz de hartazgo. La decisión del gobierno provocó reacciones encontradas. Mientras grupos promigrantes denunciaban un uso excesivo de la fuerza, gran parte de la población celebró la medida. Ya era hora, se leía en redes sociales. México no puede ser refugio de todos los que huyen de su país, escribían otros. Sin embargo, Sheinbaum fue más allá, confirmando que México rechaza en promedio a 700 extranjeros cada día en sus aeropuertos. La mayoría sin visa, con papeles falsos o intentando pasar como turistas. No vamos a permitir abusos. Nuestro deber es proteger a los mexicanos primero, recalcó. Mientras tanto, los migrantes desalojados se enfrentan a una dura realidad. Muchos de ellos, provenientes de Venezuela, Cuba y otros países, han llegado a México buscando una oportunidad de vida. Sin embargo, el desalojo y la falta de opciones han dejado a muchos en un estado de desesperación. Solo queremos un lugar donde quedarnos, un trabajo, una oportunidad, dice una madre venezolana mientras observa cómo la policía retira a su familia del aeropuerto. Las imágenes de migrantes durmiendo entre equipajes, improvisando fogatas con cartones y exigiendo dinero a los viajeros, simbolizan para muchos la pérdida del control.
En un país que lucha por salir adelante entre inflación y desempleo, ver a miles de extranjeros ocupando espacios públicos genera una herida invisible. Comerciantes y empleados aeroportuarios han denunciado que algunos migrantes han comenzado a cobrar por dejar pasar a los usuarios o a ofrecer protección a cambio de propinas. Otros simplemente se instalan frente a los accesos pidiendo dinero con tono agresivo. México siempre ha sido generoso, dice una vendedora de café, pero esto ya es abuso. En las calles, la opinión pública se endurece. En foros y noticieros, analistas señalan que el país se está convirtiendo en una zona de espera continental, donde los migrantes quedan varados mientras esperan resolver sus trámites o cruzar al norte. Esta situación prolongada empieza a alterar el tejido social. La presidenta Sheinbaum sabe que el descontento crece, por eso ha ordenado que los recursos federales prioricen el bienestar de los mexicanos. Becas, empleo, vivienda. Primero los nuestros, afirmó durante una gira en Ecatepec. Su frase, sencilla y contundente, marcó el pulso de un país que exige orden. Mientras tanto, en los aeropuertos de Monterrey y Cancún, cientos de migrantes siguen durmiendo en el suelo, rodeados de maletas y mochilas. Los vuelos se retrasan, los usuarios reclaman y los rumores corren. ¿Vendrá un nuevo operativo nacional para limpiar los aeropuertos de México? El país parece avanzar hacia un punto de quiebre. Las autoridades mexicanas han hecho públicos los números que retratan la magnitud del problema. Según el INM, cada día se rechazan alrededor de 700 extranjeros en los principales aeropuertos del país. En el último trimestre, más de 20,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos, hondureños y colombianos, fueron interceptados en terminales aéreas intentando ingresar sin visa o con documentación falsa. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles encabeza la lista, convertido en punto de llegada y también de saturación. Desde su inauguración, ha recibido vuelos con mexicanos repatriados desde Estados Unidos, pero hoy también alberga oleadas de migrantes sin destino. Los pasillos de la IFA, diseñados para viajeros, se han vuelto improvisados dormitorios donde la autoridad se confunde con la desesperación. En paralelo, se reportan situaciones similares en Cancún, Monterrey y la Ciudad de México, donde la Guardia Nacional ha tenido que intervenir para evitar enfrentamientos entre pasajeros y migrantes que bloquean accesos o exigen apoyo económico. En Cancún, el caos provocó retrasos en más de 30 vuelos durante un solo día. El gobierno de Sheinbaum ha respondido con una estrategia integral: reforzar el control migratorio en aeropuertos y estaciones, instalar centros de atención temporal y aumentar la coordinación con países de origen. No es rechazo, es orden, ha dicho la presidenta. México no puede cargar con los errores de otros gobiernos. Las cifras, sin embargo, hablan por sí solas. El gasto federal destinado a contención migratoria se ha duplicado desde el año pasado, mientras que la saturación en albergues y estaciones migratorias alcanza niveles críticos. La Secretaría de Seguridad reporta más de 10,000 elementos desplegados en puntos de control aéreo y terrestre. Mientras tanto, los ciudadanos comunes se preguntan cuánto más podrán soportar. Cada peso que se invierte en atender flujos irregulares se le quita al mexicano que trabaja, que paga impuestos, que espera mejores servicios, dicen algunos. La tensión está a punto de estallar, porque si los aeropuertos fueron el primer escenario del conflicto, las calles podrían ser el siguiente campo de batalla. El sol cae sobre la IFA, y lo que queda es una postal de contraste. De un lado, turistas con maletas rumbo a sus vuelos. Del otro, patrullas del INM y la Guardia Nacional, vigilando que nadie vuelva a ocupar los pasillos. El operativo fue rápido, pero el mensaje quedó grabado en la mente del pueblo. México ha dicho basta. Claudia Sheinbaum, en cadena nacional, reafirmó la postura de su gobierno. México no es un país sin ley. Nuestra solidaridad no significa rendición. Con voz firme,
Recordó que el deber de su administración es proteger a quienes sostienen al país, los millones de mexicanos que trabajan, producen y pagan impuestos. La compasión no puede estar por encima de la soberanía, enfatizó. Para entender la crisis actual, es fundamental explorar el contexto histórico de la migración en México. A lo largo de los años, el país ha sido un punto de tránsito para migrantes de diversas nacionalidades, especialmente de América Central y del Caribe. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha cambiado drásticamente. La crisis en Venezuela, la violencia en Centroamérica y la búsqueda de mejores oportunidades han llevado a un aumento significativo en el número de migrantes que llegan a México, muchos de ellos con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos. La crisis en Venezuela ha sido uno de los principales motores de la migración hacia México. La inestabilidad política, la escasez de alimentos y medicinas, y la violencia han forzado a millones de venezolanos a abandonar su país. Según datos de la ONU, más de 7 millones de venezolanos han dejado su hogar desde 2015, y muchos de ellos buscan refugio en países vecinos, incluido México. Este éxodo ha creado una presión adicional sobre los sistemas de atención y control migratorio en el país. La llegada de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades ha transformado el paisaje urbano de muchas ciudades mexicanas. En lugares como Tijuana, Ciudad Juárez y ahora también en los aeropuertos, se pueden ver campamentos improvisados donde familias enteras luchan por sobrevivir. No tenemos a dónde ir, dice un joven venezolano mientras se sienta en el suelo del aeropuerto. Solo queremos una oportunidad para trabajar y vivir en paz. Las condiciones en los aeropuertos se han vuelto insostenibles. Muchos migrantes pasan días durmiendo en el suelo, rodeados de sus pocas pertenencias. La falta de acceso a servicios básicos, como baños limpios y comida adecuada, ha generado un ambiente de desesperación. A veces, tenemos que pelear por un poco de comida, comenta una madre que viaja con sus 2 hijos pequeños. No es justo que tengamos que vivir así. Ante esta crisis, la sociedad civil ha comenzado a movilizarse. Organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios están trabajando para ofrecer asistencia a los migrantes, desde la distribución de alimentos hasta la provisión de atención médica. Estos esfuerzos son vitales para ayudar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Sin embargo, la capacidad de estas organizaciones es limitada y, a menudo, dependen de donaciones y voluntarios para continuar su labor. La situación también ha generado una polarización en la opinión pública. Mientras algunos ciudadanos muestran solidaridad y apoyo hacia los migrantes, otros expresan su frustración y rechazo. No podemos ayudar a todos, dice un comerciante local. Primero debemos cuidar de nuestra gente. Esta tensión se refleja en las redes sociales, donde los debates sobre la migración se vuelven cada vez más acalorados. El gobierno mexicano, consciente de la creciente presión social, ha implementado una serie de medidas para gestionar la situación. La estrategia incluye el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional en aeropuertos y fronteras, así como la creación de centros de atención temporal para migrantes. Sin embargo, muchos critican que estas acciones son insuficientes y que se necesita un enfoque más integral, que aborde las causas profundas de la migración. El futuro de la migración en México es incierto. Con la crisis en Venezuela y otros países continuando, es probable que el flujo de migrantes no disminuya en el corto plazo. Esto plantea un desafío significativo para el gobierno y la sociedad mexicana, que deben encontrar un equilibrio entre la protección de sus ciudadanos y la asistencia a quienes buscan refugio. Es crucial que se establezca un diálogo abierto y constructivo sobre la migración. Este diálogo debe incluir a todos los actores involucrados: el gobierno, la sociedad civil, los migrantes y la comunidad internacional. Solo a través de la colaboración y la empatía se podrán encontrar soluciones sostenibles que beneficien a todos. La crisis migratoria en México es un fenómeno complejo que requiere atención inmediata y un enfoque humano.
La situación en los aeropuertos y en las calles refleja no solo la desesperación de miles de migrantes, sino también las tensiones sociales que surgen ante un problema que parece no tener fin. Es fundamental que todos, desde los ciudadanos hasta los líderes políticos, trabajen juntos para encontrar un camino hacia la inclusión y la dignidad para todos. En la calle, los ciudadanos parecen coincidir. Encuestas recientes muestran que más del 70% de los mexicanos apoyan las medidas de control migratorio. En colonias cercanas a los aeropuertos, los vecinos se organizan para exigir orden y respeto. Queremos seguridad, no conflictos, dice una madre que lleva a sus hijos a la escuela, viendo pasar patrullas todos los días. El debate continúa. Algunos hablan de derechos humanos, otros de derechos nacionales. Pero al final lo que se respira en el aire es algo más profundo. Una defensa silenciosa del territorio, de la dignidad y del esfuerzo que cuesta mantener un país en pie. México enfrenta una presión inédita. Miles de migrantes llegan con la esperanza de quedarse, pero un pueblo cansado levanta la voz. No hay recursos que alcancen para todos. Las decisiones se vuelven duras, los discursos se tensan y la historia parece repetirse. En medio de todo, Sheinbaum encarna la figura del equilibrio, firme pero humana, nacionalista pero diplomática. Su gobierno no busca cerrar puertas, sino proteger lo que es nuestro. Porque en el fondo, la pregunta que flota sobre esta crisis no es sobre fronteras, sino sobre identidad. ¿Hasta dónde puede abrirse un país antes de perder lo que lo hace ser México?